Muy buenos días. El equipo del programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, jóvenes estudiantes de la UTP. El día de hoy vamos a desarrollar la conferencia llamada Conociendo la Constitución Política del Perú. Esta conferencia estará a cargo del doctor Jorge Rioja Vallejos, quien es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo, doctor en Derecho por la Universidad Alas Peruanas, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Federico Villarreal, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es fedatario con especialización en informática por el Colegio de Abogados de Lima. Cuenta con estudios concluidos de maestría en Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo del Centro de Altos Estudios Nacionales. Por último, es licenciado en Comunicación por la Universidad San Martín de Porres. El doctor Jorge Rioja Vallejos se desempeña también como docente en pre- y posgrado en diferentes universidades privadas y nacionales en todo el Perú. Muy bien, sin más preámbulos, entonces, le damos la más cordial bienvenida al doctor Jorge Rioja Vallejos y lo invitamos a hacer uso de la palabra activando su audio. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Carlos. Jóvenes estudiantes, y si hay algún colega docente en la plataforma, igualmente, buenos días a todos. En esta oportunidad, la Oficina de Participación Ciudadana, como el programa Parlamento Universitario, me encarga de desarrollar con ustedes la conferencia Conociendo la Constitución Política del Perú. Hablar de la Constitución Política es, en primer lugar, considerar el contexto que tiene un Estado en relación a su ordenamiento legal. Para esto, debemos empezar por ver el contexto de qué es la Constitución dentro del Estado de Derecho en un Estado-nación. Debemos empezar por decirles que el origen de la Constitución deviene, según la doctrina, por dos vías que, por supuesto, consensuadas se han determinado. No obstante que en sus inicios, según la historia, habrían constituciones otorgadas, es decir, los monarcas daban constituciones a las colonias en su momento. Pero luego, convencionalmente se determinó de que cada estado se dé una constitución. Y las fuentes son un Congreso Constituyente o una Asamblea Constituyente. La doctrina ha establecido que cuando una constitución es dada por un Congreso Constituyente, esta solo debe promulgarse, publicarse y aplicarse. En tanto lo otorga una asamblea constituyente, se considera que es una propuesta que debe ser ratificada mediante referéndum. Tenemos en nuestro país los dos escenarios. La Constitución de 1979 fue dada por una asamblea constituyente. Sin embargo, no fue llevada a referéndum, sino simplemente fue promulgada por el señor Belaúnde, quien asumió la presidencia el año 80, a efectos de que se aplique. La Constitución vigente fue dada por un Congreso Constituyente y le agregaron democrático. Sin embargo, fue sometida a referéndum. Como quiera que sea, tenemos que la Constitución de un Estado viene a ser la norma superior del ordenamiento legal del Estado. Y es aquí donde tienen, digamos, dos puntos de partida puntuales y desde aquí que también coinciden con lo que establece la doctrina y el derecho comparado. Es decir, tiene dos columnas básicas para su construcción y son la parte dogmática y la parte orgánica. Siendo la parte dogmática, como está establecido en la Constitución vigente, en su artículo 1, se privilegia la persona humana. Esto es, el artículo 1 dispone que el fin supremo del Estado y de la sociedad es la persona humana y su dignidad. En el artículo 2 vamos a encontrar la declaración del reconocimiento que se nos hace a los derechos fundamentales que tenemos.
En el artículo 3 vamos a encontrar lo que se conoce como número apertus o cláusula abierta. ¿Para qué sirve esto? Es un escenario jurídico, por supuesto, constitucional, que permite incorporar nuevos derechos fundamentales que reconozca la sociedad y el derecho comparado en el ordenamiento jurídico interno. Esto es, vamos a encontrar que literalmente dice que los derechos reconocidos en el artículo 2 no son números clausos, si se quiere. No es una opción cerrada, sino que va a permitir que se incorporen nuevos derechos. En ese escenario de los nuevos derechos, en nuestro país tenemos que, por ejemplo, en el derecho comparado se ha reconocido el derecho de acceso al agua potable y tenemos el derecho de acceso al uso de Internet como medio de acceso al conocimiento y también el derecho a la verdad. Tenemos ya el derecho de acceso al consumo de agua potable, reconocido ya en nuestra Constitución, pero el legislador ha hecho, digamos, una particularidad en este aspecto. Ha hecho la reforma, pero no lo ha incorporado en el artículo 2 de la Constitución, sino está como artículo 7A, es decir, dentro de los llamados derechos sociales y económicos. Quisiéramos aquí igualmente advertir que tenemos que desde el punto de vista histórico se reconoce como que la primera Constitución fuera la de 1821. Desde el punto de vista jurídico constitucional consideramos que no resulta ser esa la primera, que termina siendo, por supuesto, sino que empieza desde el momento mismo en que se empieza a constituir el Estado. Esto es, tenemos el reglamento provisional, el estatuto provisorio, la Constitución de 1923, la Constitución gaditana, que si bien es verdad fue dada por España para las colonias, también es verdad que, según la historia, nunca se aplicó. En el contexto de la historia del Perú, para quienes habla, tenemos 18 constituciones a la fecha. Para la mayoría de colegas docentes, solo reconocen 12. Es decir, ahí me adhiero a la tesis del doctor Ugarte del Pino, en el sentido de que, dice, por ejemplo, él no reconocer la génesis del Estado en relación a cuándo empieza a constituirse, es como ir al teatro en el segundo acto. Esto es el reconocer que el derecho constitucional peruano, por ejemplo, empieza con la instalación del primer Congreso Constituyente de 1821. Consecuentemente, tenemos que empezar por definir el contexto de que este poder constituyente tiene dos vertientes o dos formas de reconocimiento. La primera es, se considera que, decíamos, es originario y a la vez derivado. ¿Por qué es originario? Es originario porque el mandante, que somos el pueblo, en el ejercicio de nuestro derecho político, hoy considerado también derecho fundamental, delegamos en un grupo o un conjunto de representantes para que ellos construyan el nuevo texto de una constitución. Hecho este trabajo, el constituyente originario, en la propia constitución, delega facultad para que el constituido, en este caso el Congreso, pueda hacer la reforma de la Constitución que en cada ocasión le permita. Es así que a la fecha tenemos la Constitución vigente, que tiene más de 30 reformas. ¿Y eso por qué sucede? ¿O cómo es que ha pasado esto? Porque fíjense, la autoridad que hace la Constitución tiene un tiempo determinado. Puede ser 6 meses o un año, como exceso. Sin embargo, la Constitución queda para que tenga vigencia de repente 25, 30 o 40 años. Y luego se va a ir adecuando de acuerdo a la necesidad social o política que ésta demande. ¿Cómo está ese poder constituyente derivado expresado en la Constitución actual? Ese poder constituyente derivado lo encontramos en el artículo 206 de la Constitución. Y puntualmente se refiere a cuál será la forma de reforma que se tiene que hacer de la Constitución. Y hay una diferencia con la Constitución del 79, y me refiero puntualmente a lo siguiente.
La Constitución del 79 establecía que para poder hacer una reforma de la Constitución tenía que darse en 2 primeras legislaturas ordinarias consecutivas. Y aquí viene el detalle siguiente. Nuestro Congreso es elegido para un periodo parlamentario de 5 años. Como tal, ustedes conocen, el mandato de los legisladores es irrevocable, irrenunciable, y permanecen los 5 años en el mandato, a menos de que de repente puedan ser quizá requeridos por el sector justicia y el propio Congreso levante la inmunidad para que puedan ser procesados o enjuiciados. Lo que queremos significar aquí, jóvenes, es que el Parlamento, una vez elegido, distribuye por año legislativo, es decir, tenemos 5 años legislativos. Empezando que se inicia con la instalación y empieza cada año legislativo, se distribuye en 2 legislaturas ordinarias. La primera empieza el 26 de julio y termina el 15 de diciembre, y la segunda empieza el 2 de marzo y termina el 15 de junio. Es un año legislativo. Yendo al escenario de la reforma constitucional, con la Constitución del 79, tendríamos que, si bien es verdad, por ejemplo, en este momento estamos en la segunda legislatura ordinaria del año legislativo 2020-2021. Según la Constitución del 79, por ejemplo, en este momento no se podría aprobar una reforma constitucional. Tendría que aprobarse entre julio y diciembre del 2021 y su ratificación tendría que darse entre julio y diciembre del año 2022. Con la Constitución vigente tenemos un escenario distinto. En esta legislatura, por ejemplo, que termina el próximo 15 de junio, tendríamos la opción de que se apruebe una reforma constitucional y sea ratificada entre julio y diciembre de este mismo año. Estando a lo dicho, nos encontramos con que, efectivamente, la Constitución actual ha incorporado varios cambios en lo que se refiere a lo que tenía la Constitución del 79. Tenemos, por ejemplo, que en el artículo 31 de la Constitución vigente se incorpora el referéndum. Igualmente, en cuanto a lo que es el artículo 31, en el artículo 140 se incorporó como el tema de la pena de muerte, dicho sea de paso, es un asunto bastante sensible. Sí, que mucha gente considera de que efectivamente, al haber suscrito los tratados internacionales sobre defensa y protección de los derechos humanos, no es viable modificarlos, lo cual es una ficción, porque admitir eso implicaría renunciar a la soberanía jurídica del Estado. Y como tal, por supuesto, la propia Corte Interamericana, inclusive, prevé el mecanismo de cómo dejar la competencia jurisdiccional de la Corte y, por supuesto, hacer las reformas que considere pertinente el Estado que no esté de acuerdo con esas variables que la Corte considera que no son las adecuadas. Tenemos igualmente de que se tiene que ver un escenario interesante en cuanto a lo que es la Constitución vigente. Se elimina la bicameralidad y se instituye la unicameralidad. En un inicio de la unicameralidad eran 120 legisladores, luego se hizo la reforma del artículo 90 y hoy tenemos 130. Y aquí los invito a hacer una reflexión desde el punto de vista de la representación adecuada o llamada por lo menos pertinente. Se considera, según la doctrina, de que para estar adecuadamente representados por un representante parlamentario, específicamente, el promedio debe ser entre 60 a 70 mil personas. Nosotros para 32 o casi 33 millones de peruanos tenemos nada menos que 130 legisladores. Consecuentemente, si vemos la proporción numérica, el Parlamento necesitaría al menos, para estar todos adecuadamente representados, al menos unos 500 legisladores. Pero hablar de esto, quienes hacen política, por supuesto que les da escalofríos. Les da escalofríos en el sentido de que eso no los haría populares y no tendrían mayor capacidad de adherentes para ser elegidos.
Desde el punto de vista académico, creo que debemos ser pragmáticos y realistas y decir las cosas con nombre propio, porque es la única forma en la que se puede empezar a corregir errores. Igualmente, dentro de lo que es la Constitución vigente, se instituye la Defensoría del Pueblo. Y, naturalmente, se ha incorporado el artículo 62 de la Constitución, que permite que las empresas privadas, vía concesión, generen empleo y movilicen la economía y, por supuesto, dentro de lo que es el tema de la ocupación a la mayor cantidad de gente. Sin embargo, yo tengo ahí una objeción. Me parece que ese artículo 62 debería hacerse una reforma en el sentido de que no es solamente otorgar la concesión, sino también tiene que garantizarse al interno para lo que es la población. Entre otros, por ejemplo, que a partir del 5º año del concesionario debe acreditar al menos un 80% de la población laboral que sea nacional. Y no tener que los concesionarios, si bien es verdad dentro de la autonomía que tienen, inclusive traer trabajadores del extranjero sin mayores responsabilidades sociales a efectos de que tenga que cumplir con su finalidad en el mercado. Igualmente, se le reconocen autonomía económica y política y administrativa a los gobiernos regionales y locales. Decíamos entonces que la Constitución es la norma superior del Estado y que con ella tenemos el ordenamiento legal al que se someten todas las normas de menor jerarquía. Y es ahí donde nos encontramos con que hay formas, por ejemplo, de aprobar normas. Y la distribución de funciones que se dan entre las instituciones tutelares del Estado, como son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tenemos que el Ejecutivo tiene como responsabilidad la administración del Estado. Y como tal, es la que distribuye los recursos que se generan durante cada año y, por supuesto, en el presupuesto, a todas las dependencias que dependen de la administración del Estado. El legislativo es el titular del desarrollo normativo del Estado. Sin embargo, amigas y amigos, nos encontramos con una realidad muy particular en nuestro país. Tenemos más de 1840 distritos, más de 200 provincias, más el Ejecutivo con 19 ministerios, más el propio Congreso, más el Poder Judicial, más el BCR, Superintendencia de Banca y Seguros, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público. O sea, todas estas instituciones al menos al año van a necesitar una norma. Lo cual significa que el titular de desarrollo legislativo normativo del Estado tendría que aprobarlo, como es en este caso el Congreso. ¿Y cómo haría el Congreso para aprobar, por ejemplo, un promedio de 2.000 normas al año? Es decir, en 5 años debería haber aprobado al menos 10.000 normas. Como ustedes pueden ver, técnicamente eso es imposible. ¿Qué ha hecho el Congreso? Ha delegado facultad legislativa en los gobiernos regionales mediante la ley orgánica en su artículo 37. Dispone de que los consejos regionales deben aprobar ordenanzas regionales, por supuesto también en el ámbito de su competencia, a efectos de facilitar el proceso de gestión pública departamental o llamada regional. Y en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Gobiernos Locales ha hecho lo mismo, que los consejos municipales puedan igualmente aprobar ordenanzas municipales, ya sea distritales o provinciales, con la acotación siguiente, ¿no? En el ámbito municipal, no todas las ordenanzas distritales, digamos que gozan de autonomía, tienen que ser ratificadas por el Consejo Provincial. Y un ejemplo concreto, por ejemplo, todos los distritos de Lima que tienen cercanía a la playa, en el verano antes aprobaban, por ejemplo, cobrar ingreso a la playa por el acceso de vehículos. Esta tiene que ser ratificada por la Municipalidad Provincial de Lima. ¿Y qué pasaba? A veces a algunos se les pasaba el plazo, no lo ratificaban y no podían hacer ese cobro. Igualmente, ¿qué hacen con lo que son los parqueos en los diferentes distritos? Tiene que ser ratificado por Lima. Como quiera que sea, queremos
definir y establecer el contexto de lo que es la jerarquía de normas. Y hay un detalle adicional que muy pocos lo advertimos, y me refiero a que, por ejemplo, cada uno de los aquí presentes responde a un nombre y apellidos. En el ordenamiento legal vamos a encontrar de que se publican en el diario oficial, por decirles, decreto legislativo, ley, decreto de urgencia, decreto supremo, resolución legislativa. ¿Y quién dice dónde están esas normas? ¿En qué norma está prevista esa opción de que debe llamarse tal o cual norma? ¿O cómo le ponemos el nombre a la norma? ¿Tenemos una ley que diga eso? Y tenemos el siguiente escenario. Si ustedes ven, por ejemplo, en el Congreso, en su reglamento, establece cuáles son las normas que procesa y aprueba el Congreso. No está, por ejemplo, el decreto legislativo. ¿Por qué? Porque en la ley orgánica del Poder Ejecutivo se le ha delegado esa facultad al Ejecutivo, pero a condición de que en principio tenga que pedir facultades para legislar y las normas que produzca, si es que el Congreso le aprueba esa facultad, las normas que produzca el Ejecutivo tendrán el nombre de decreto legislativo. Y entonces la pregunta es la siguiente. O sea, el Congreso sí aprueba la facultad para que legisle el Ejecutivo, y si no aprueba, ¿el Congreso puede aprobar un decreto legislativo? No. El Congreso le hace control al decreto legislativo que aprobó el Ejecutivo producto de esa delegación de facultades y que tiene que estar en dos variables inamovibles. Primero, la materia en la que fue autorizada, y segundo, dentro del tiempo que fue autorizado. Imaginemos que le dan 8 días para aprobar. Si se publica en el día 9, o se aprueba el día 9, ese decreto legislativo termina siendo, digamos, pues, inconstitucional e ilegal y como tal nulo. Sería de no aplicación. ¿Por qué? Porque tiene tiempo y tiene materia sobre el cual. Consecuentemente, todo esto es producto del ejercicio del derecho político de los ciudadanos, de nosotros los electores, de nosotros que somos los dueños del poder político y delegamos a nuestros representantes. En este contexto, como derechos políticos, se nos reconoce, por ejemplo, el derecho al voto, el derecho a ser elegido o el derecho a participar en la gestión pública, el derecho a pedir información, es decir, una serie de derechos que la mayoría inclusive desconocemos. Pero también nos genera deberes políticos. Y dentro de esos deberes tenemos, entre otros, por ejemplo, el honrar al Perú. Y ahí quiero quedarme a reflexionar en lo siguiente. ¿Podremos honrar al Perú si no conocemos el Perú? ¿Podremos querer al Perú si no conocemos el Perú? Una cadena. Tenemos un desafío mayúsculo. ¿Cómo poder nosotros querer lo que no conocemos? En segundo lugar, ¿qué tan importante es el querer saber qué es el Perú, que está vinculado a lo que se conoce como identidad nacional? Amigos, en nuestro país tenemos más de 60 grupos que conformamos esta diversidad cultural y étnica del Perú. Y tenemos, por supuesto, en mi opinión, una gran dificultad. Y esa gran dificultad está investida del escenario que desde el gobierno central, por ejemplo, no se da y no he visto mayor apertura de que eso suceda. La ley solo se aprueba y se publica en español. Y los demás actores dentro del Estado, llámese pues saber los aguarunas, quechuas, aymaras, shipibos, conibos, piros y todas las etnias con las que convivimos en el Perú. ¿No es que acaso se les aplica el principio general del derecho en el sentido de que el hecho que no conozca la norma no te excluye, no te exime de responsabilidad? Y por si fuera poco, en la ley orgánica del Poder Judicial dispone de que si el juzgador no entiende el lenguaje del justiciable,
en mi opinión, debe quedarse solamente en el traductor, no en el intérprete que se ha convocado. Creo que por equidad. Pero bien, son algunos desafíos con los que debemos enfrentar nuestra realidad país. Y decíamos, por ejemplo, que hay como deberes políticos el asistir a los procesos electorales, que aún sigue siendo obligatorio, respetar y cumplir el ordenamiento legal del país. Y como no, por supuesto, tenemos el contexto de lo que es el llamado o la llamada separación de poderes. Que yo considero de que, si bien es verdad, en sus inicios era necesario, tal vez pertinente, ver el escenario de lo que es la separación de poderes, sin embargo, el neoconstitucionalismo hace la siguiente reflexión. Y coincido con ellos en el sentido de que dice, si en principio el Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada, y para existir necesita de 3 elementos constitutivos: territorio, población y poder. El neoconstitucionalismo dice, si el poder es uno de los elementos constitutivos del Estado y le pertenece al pueblo, no podemos admitir que dentro de un mismo Estado haya 3 poderes. Lo que sí se admite es que este poder, para ejercerse o para que cumpla la función que le corresponde, necesita de 3 instituciones tutelares: el Ejecutivo para administrar el Estado, el Legislativo para producir leyes y el Judicial para impartir justicia. Siendo eso así, tenemos que, a la fecha, por ejemplo, en el Ejecutivo, creo que como en todas las actividades en nuestro país, estamos acostumbrados un poco a convivir en el desorden, organizado, le llamo yo. Y fíjense, la ley 29.158, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, si ustedes revisan ahora mismo, en la primera disposición final, dice cuántos son los ministerios. Y si ustedes googlean en este momento, van a encontrar que hay 16. Y en la realidad tenemos 19. ¿Qué pasó? El Ministerio del Ambiente fue creado mediante decreto legislativo. El Ministerio de Inclusión Social y el Ministerio de Cultura con leyes ordinarias en el Congreso, no leyes orgánicas. Sin embargo, no ha sido modificada la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que debería tener a esos ministerios dentro del colegiado que va a tomar decisiones casi siempre. Es el primer desorden que encontramos. Es un segundo desorden. Tenemos, amigos, 26 gobiernos regionales y ninguna región. ¿Producto de qué? La primera reforma que tuvo la Constitución fue el capítulo de descentralización, en la que se establecieron los gobiernos regionales. Que dicho sea de paso, fue muy curioso, puesto de que se convocaron elecciones y no había ley orgánica de gobiernos regionales. En la semana que eran las elecciones, el Congreso aprobó recién la ley orgánica de gobiernos regionales. Es decir, todos los candidatos de ese entonces no sabían para qué iban a ser elegidos. Como quiera que sea, se preveía en la ley de que esta tenía que ser ratificada mediante referéndum. Y preveía la norma 3 referéndum, preconstitutivo de mega o macro regiones. ¿Qué tenemos a la fecha? Que el primer referéndum que se hizo en el gobierno del señor Toledo fracasó. La pregunta es, si fracasó el primer referéndum, ¿había necesidad de que los gobiernos regionales continuaran? La segunda, ¿tendría que haber un segundo referéndum si fracasó el primero? Y por supuesto, si fracasó el primero, no podría haber ni segundo ni tercero, porque eran sucesivos para ratificar la constitución de las mega o macro regiones. Tenemos entonces, amigas y amigos, que nuestro Congreso, dentro de su estructura orgánica, tiene 2 columnas básicas de funcionalidad: la organización parlamentaria, que se denomina así, y el servicio parlamentario. ¿Y dónde está establecido este criterio? ¿O cómo es que sabemos de que esto así funciona? ¿O cómo es que realmente está así conformado? Tenemos el escenario siguiente: el reglamento del Congreso. Para el Congreso es su ley orgánica. Y muchos dirán, pero caramba, la ley orgánica
entre otras cosas, cuando necesita para su aprobación votación calificada. El reglamento del Congreso, que es más, aquí les comento lo siguiente. El reglamento del Congreso puede modificarse hoy, la próxima semana se vuelve a modificar, y es la norma que no requiere ser enviada al Ejecutivo. En uso de la autonomía que tiene el Congreso, solamente se aprueba en el Pleno del Congreso y se publica y aplica. Como tal, la organización parlamentaria que está determinada en el reglamento del Congreso está integrada por, en principio, el Pleno, el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, la Mesa Directiva, la Presidencia, las comisiones ordinarias, que son 24, la Comisión Permanente, los grupos parlamentarios. Y aquí hay un tema que a veces casi nadie lo toca y nadie hace referencia a ello, pero forma parte de la estructura administrativa del Congreso. Y son las llamadas ligas parlamentarias, que son un conjunto de legisladores que se agrupan para, por ejemplo, formar ligas de amistad con los países que ellos tengan de repente acercamiento o que les sea solicitado para tener una mejor vinculación amical de carácter, en tu caso, bilateral, con los países a quienes representan, por ejemplo, la Liga Parlamentaria Peruano-Francesa, o la Liga Parlamentaria Peruano-Americana, o la Liga Parlamentaria Peruano-Chilena. Va a depender de quienes lo promuevan y, por supuesto, de su aprobación. Mientras que el servicio parlamentario, dentro de lo que es el mandato ya de la ley orgánica, que es el reglamento, lo constituyen la Oficialía Mayor, la Dirección General Parlamentaria y la Oficina de Control, que casi siempre se encarga de ver que las gestiones administrativas sean las que corresponden, además de la Dirección de Administración. Y es aquí quizá comentarles un poco el tema que me parece que lo han visto ustedes en la conferencia anterior con mi colega Ricardo, sobre lo que es el asunto de la producción de una norma legal. Hasta en el lenguaje que se usa a veces no es el pertinente. Por ejemplo, dice, ojo, está en la misma Constitución redactada. Y se refiere a lo siguiente, por ejemplo, fíjense, por mandato del artículo 107 de la Constitución, dice que el presidente de la República y los congresistas tienen iniciativa de ley. Y hay un detalle adicional. ¿Por qué el presidente de la República no presenta iniciativa de ley? Porque además de eso, por mandato del artículo 128 de la Constitución, el presidente de la República, para presentar iniciativa de ley ante el Congreso, requiere la aprobación del Consejo de Ministros. Y yo afirmo la tesis siguiente, de que el presidente de la República no puede presentar iniciativa de ley a título personal como presidente de la República, puesto de que hay un detalle, y es el tema de que una vez que se incorpora o juramenta como presidente de la República, tiene la condición de inimputable. Por eso es que la responsabilidad política, civil, penal y administrativa lo asume la presidencia del Consejo de Ministros. Pero este proceso de producción de una norma conlleva, por ejemplo, en primer lugar, la iniciativa legislativa, que dentro del ordenamiento legal que tenemos, desde la Constitución lo reconoce en el artículo 31, lo podemos hacer los ciudadanos. Según el artículo 107, también lo pueden hacer los colegios profesionales, los gobiernos regionales, en el ámbito de su competencia. Esta iniciativa legislativa, una vez presentada, ingresa por mesa de parte del Congreso, le ponen número, va a Oficialía Mayor con uno de los vicepresidentes lo deriva hasta 2 comisiones, y estas comisiones elaboran un dictamen. Ese dictamen, si es aprobado por si es aprobado por la comisión, se convierte en dictamen y se envía otra vez al presidente del Congreso para que con el Consejo Directivo puedan ponerlo en agenda para ser discutido en el Pleno. Discutido en el Pleno, el acuerdo que tome el Pleno por mayoría o unanimidad, de ser aprobado, se convierte en autógrafa de ley. Aún no es ley. Y en derecho ahí le denominamos cuasi ley, porque no es ley todavía. ¿Y cuándo se hace ley? Por mandato de la Constitución, el presidente de la República dispone de hasta 15 días para promulgarla, observarla o ignorarla. Si lo promulga, se convierte en ley, por supuesto va a salir publicada con un número en el diario oficial. Si lo observa, vuelve al Congreso en condición de proyecto de ley. Pero ¿qué sucede ahí? El Congreso tiene 3 opciones. La primera
En este caso insiste. La segunda, acepta la observación. Eso se denomina allanamiento. Y la tercera le dice, ejecutivo, sabes, tienes razón, pero no te doy la razón y hago un nuevo proyecto. Y otra vez empieza así el ciclo como al inicio. Es decir, otra vez ingresa por mesa de partes y va todo el proceso de manera sucesiva, o decimos oficialidad mayor, y cada estamento administrativo hasta que vuelven a tener otro dictamen o otro debate en el pleno. Y por supuesto, si se aprueba, se vuelve a convertir otra vez en autógrafa y seguirá el mismo curso hacia el Ejecutivo. Pues bien, tenemos entonces de que dentro de estas facultades o derechos y obligaciones que nos da la Constitución, tenemos respecto al Ejecutivo, está como función garantizar el cumplimiento de la ley y como tal, por supuesto, administrar el Estado. Y dentro de esta administración del Estado, ¿qué implica? Que mantenga el orden y nos permita que en paz social podamos desarrollar todas nuestras actividades con el objeto de desarrollar, cumplir la finalidad que dice la Constitución, el desarrollo integral del ser humano. Esa es la función principal. Tenemos entonces, además, que en el ámbito de lo que es justicia, en nuestro país se ha hecho muy complejo el sistema judicial. Y se ha hecho muy complejo en el sentido no solamente del escenario decisor, sino que tenemos, por ejemplo, la llamada justicia ordinaria, justicia penal militar, vía el contexto ahora de los MAC, y también el escenario de lo que es la justicia arbitral. Que dicho sea de paso, la justicia arbitral se ha instituido más en nuestro país a través de la OCE en principio, pero aquí quizá comentarles lo siguiente. Todas las concesiones que se otorgan en nuestro país están sometidas a un escenario arbitral y no del Perú, sino de la OASI, dentro de lo que es la Organización Mundial de Comercio. Es decir, por ejemplo, que entiendo que ya está en proceso el reclamo de Kunturhuasi respecto a la suspensión de la ejecución del aeropuerto de Chincheros. Y claro, la OASI nos va a dar a nosotros la responsabilidad de que el Estado peruano probablemente indemnice a este contratista por haberle suspendido la ejecución del proyecto de construcción de aeropuerto. Dentro de los organismos autónomos que reconoce la Constitución, tenemos hoy a la Junta Nacional de Justicia, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Ministerio Público, la Contraloría, el Banco Central de Reserva, el Tribunal Constitucional, la RENIEC, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y la Defensoría del Pueblo. En el tema electoral, que ahora está trabajando para las próximas elecciones, tenemos tres actores. La RENIEC, su función principal para este proceso es el tener que entregar el padrón de electores. En relación al padrón de electores, el Jurado Nacional de Elecciones, mediante resolución administrativa, va a determinar, por ejemplo, cuántos escaños le asigna a cada distrito electoral, en el cual los partidos políticos tendrán que poner sus candidatos para ver quiénes son elegidos. Después de ello, empieza la OMPE a organizar el proceso electoral con las cédulas y todo el proceso logístico que asegure el cumplimiento de este proceso electoral. Tenemos entonces además que los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones imparten justicia en última instancia, justicia electoral. Sus integrantes son uno que elige los jueces supremos, quien preside el jurado, lo integra un representante de la Junta de Fiscales Supremos, lo integra también el representante del Colegio de Abogados de Lima, que en esta oportunidad no ha sido elegido aún, un representante de las facultades de Derecho de las universidades públicas y un representante de las facultades de Derecho de las universidades privadas. Este es el colegiado que imparte justicia electoral en nuestro país. Aquí debemos de repente precisar un escenario más interesante respecto a que
Al haberse reconocido el derecho político como un derecho fundamental, en estos tiempos se ha habilitado el proceso de amparo contra la presunta violación de ese derecho político, y creo que ahí vamos a tener de repente las consecuencias que ya se dieron en una primera instancia con el caso conocido como Espino Espino, que se trata de un alcalde en funciones que pretendía ser candidato a reelección. Es un señor que fue alcalde en uno de los distritos de Ica, y curiosamente tenía una sentencia en primera instancia penal, fue objeto de tacha. El señor apeló al Jurado Nacional de Elecciones y confirmaron la tacha. 2 años después, ojo, su movimiento distrital ganó las elecciones porque tuvo que poner de candidato a su teniente alcalde como candidato a alcalde, y ganaron las elecciones. 2 años después le dicen, oye, es tu derecho político, es un derecho fundamental y deberías irte a un proceso de amparo. Y fue un proceso de amparo. El juez le dijo inadmisible, la sala confirmó y fue al tribunal en agravio constitucional. El tribunal le dice, sí, efectivamente, Espino, han violado tu derecho, pero las elecciones ya pasaron. Es decir, tienes derecho, pero ya no tienes derecho. Son situaciones un poco singulares que tenemos en nuestro país, pero eso es lo que tenemos como realidad Perú. En cuanto a la Contraloría General de la República, el Contralor cumple la función, si se quiere, de lo que es el tema de ver que el presupuesto se gaste en lo que se había previsto. Dentro de esas funciones, por supuesto, ahora también tiene una función sancionadora. Y ahí viene un tema complejo, creo yo, puesto de que si debe ser una sanción administrativa, por ejemplo, como la separación del cargo, deviene en otro proceso de sanción penal, por ejemplo. Creo que debería precisarse ese escenario para que no se incurra en el contexto de que tenga que ser sancionado 2 veces por la misma responsabilidad que se le imputa. El Banco Central de Reserva, su directorio está integrado por 7 personas, 3 de los cuales elige el Congreso de la República. De los 7, el presidente de la República presenta o propone al presidente del BCR y además designa 3 directores adicionales. Es decir, el presidente del BCR cuenta con la propuesta del presidente de la República y la ratificación del Congreso. ¿Qué funciones cumple? Regula la cantidad de dinero que debe estar en circulación, administra las reservas internacionales, autoriza la emisión de billetes y monedas y, por supuesto, informa sobre las finanzas nacionales. Tenemos además que la Junta Nacional de Justicia, de sus 7 integrantes, hoy su mandato por 5 años, y su función es, por supuesto, designar o nombrar jueces y fiscales de todos los niveles para todas las cortes del Perú. El Ministerio Público, de un tiempo a esta parte, considero personalmente que ha invertido un poco su función. Es el titular de la acción penal y como tal tiene la responsabilidad y la obligación de acreditar la comisión de un delito bajo el contexto de la presunción de inocencia. Sin embargo, en estos últimos tiempos, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que ha invertido la posesión. Ahora te presume culpable y tienes que demostrar tu inocencia, y no al revés. El Tribunal Constitucional está igualmente integrado para que sus integrantes, en este caso, tengan que los 7 son elegidos por el Congreso, por el Pleno del Congreso, y se requiere al menos 87 votos para ser elegido magistrado. ¿Por qué? Porque la ley dice que deben ser elegidos por un número superior a los 2/3 del número legal de los miembros del Congreso. Ojo, habla del número legal, no del número hábil. ¿Estamos? Entonces, imaginemos que el Congreso tenga unos 4 o 5 congresistas o 10 congresistas que están inhabilitados para el ejercicio del cargo. ¿Eso le quitaría o disminuiría la cantidad de votos? No.
porque el número legal son 130, y habla de los 2/3 de los 130, no del número hábil. Respecto a lo que son las garantías constitucionales que nos considera la Constitución vigente, tenemos, por supuesto, que están consideradas dentro del artículo 200 a 205, y sumado a ello nos encontramos con que se ha publicado y está vigente el Código Procesal Constitucional, que igualmente desde mi perspectiva académica debería llamarse Código Procesal de Garantías Constitucionales, no Código Procesal Constitucional. ¿Por qué? Porque deviene en que como que si fuera el único escenario constitucional y todos los demás códigos no serían constitucionales, cuando realmente lo concreto es que todas las normas que están vigentes y son de aplicación necesariamente son constitucionales. Por lo tanto, el código debería rebautizarse, si se quiere, Código de Garantías o Código Procesal de Garantías Constitucionales. ¿Para efectos de qué? De ejercer el habeas corpus como un mecanismo de protección de la libertad individual, el amparo en cuanto a lo que son los derechos de acceso a información y los derechos no protegidos por el habeas corpus, y por supuesto el habeas data, la acción de inconstitucionalidad y también la acción popular y la acción de cumplimiento. Tenemos entonces además que en este contexto, cómo resolver, digamos, los conflictos de los procesos que se tiene en escena. Si bien es verdad que la Constitución es una gran declaración, también es verdad que el legislador tiene la facultad de hacer el desarrollo normativo de cada enunciado de la Constitución. Es así, por ejemplo, fíjense, tenemos que en estos últimos días ha sido reformado el artículo 16 de la Constitución. ¿Qué han hecho respecto a ese enunciado del 16? Le han agregado que la educación es un derecho fundamental. ¿Ya está la reforma? Sí, ya está la reforma, ya está publicada la norma. Como tal, el texto de la Constitución ha cambiado en estos últimos días. Decíamos que tiene a la fecha más de 30 reformas y probablemente se irán yendo en un escenario de modificaciones parciales, en este caso, en los diferentes estamentos. Y aquí debemos precisar lo siguiente. Hay muchas voces de momento o de coyuntura que proclaman y reclaman, dice, nueva Constitución. Y si ustedes piden la propuesta de cuál sería la nueva Constitución, claro, en nuestro país, todas las constituciones que hemos tenido casi siempre ha sido un escenario bisagra de un gobierno de facto a un gobierno democrático. En el caso de Ecuador y en el caso de Bolivia, que dentro del gobierno democrático hicieron nuevas constituciones, se tuvieron que inventar normas para hacer la convocatoria a una constituyente para hacer una constitución. En nuestro país, por ejemplo, en nuestra constitución no está previsto eso, que considero también es una deficiencia de la constitución. Debería estar en la propia constitución la forma de cómo convocar a un congreso o asamblea constituyente para hacer o proponer una nueva constitución. De momento, por lo menos, en el contexto de lo que es la doctrina y el derecho comparado y la génesis de la Constitución, lo más que se puede hacer es, por supuesto, tener el escenario de ir haciendo reformas de manera progresiva. Y eso es lo que se tiene hasta ahora, por mandato del artículo 206 de la Constitución. Bien, mis amigos, espero haberlos ayudado a conocer un poco más la Constitución. De mi parte es cuanto tenía que decirles hoy, reiterándoles mi gratitud. Quedo a vuestra disposición si tienen alguna consulta o preguntas que aclarar. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, doctor Jorge Rioja, por esta excelente ponencia. Muy bien, jóvenes, como lo ha dicho el doctor, si hubiera alguna pregunta, alguna duda, por favor, sírvanse escribirlo a través del chat o levantando la mano para poder darle el uso de la palabra. También les hago recordar que voy a
enviar a través del chat el link de participación a este evento. Es decir, tienen que darle clic al link, ingresar, llenar el formulario para poder nosotros hacerles llegar sus constancias virtuales de participación al evento. ¿Alguna pregunta, por favor? A ver, tenemos una pregunta, doctor. Dice, ¿cuál es el criterio que se da para que los congresistas no renuncien? Hasta el presidente de la República lo puede hacer. ¿Podría repetir la pregunta? A ver, ¿cuál es el criterio que se da para que los congresistas no renuncien o no puedan renunciar si hasta el presidente de la República lo puede hacer? Sí, el tema es estrictamente legal o constitucional. El artículo 90 prevé esa condición, que el cargo es irrenunciable. El caso del presidente de la República, por supuesto, está sujeto a también la llamada vacancia, y el escenario está en que por eso tiene dos vicepresidentes. Es decir, si renuncia el presidente en funciones, lo sustituye el primer vicepresidente. Y así sucesivamente. No es que no sea un tema. Ahora, la forma de que podrían renunciar los legisladores lo propuso el señor Vallerrestra, inclusive, cuando fue candidato y luego fue legislador. Y él proponía de que deben permitirle renunciar. Inclusive llegó hasta denunciar o demandar al Estado porque supuestamente lo estaban obligando a trabajar donde él no quería. Sin embargo, se quedó en el ejercicio de la función los 5 años y el último año de gestión retiró su demanda del Tribunal Constitucional, puesto que creo que se dio cuenta que no iba a ser atendido y además terminaba su mandato. Pero es un asunto de habilitar, si se quiere, igualmente en la Constitución, en vez de ponerle es irrenunciable, quizá ponerle renunciable, como sí corresponde, por ejemplo, la renuncia a los parlamentarios andinos. Y tenemos un caso concreto. El señor Rafael Rey fue elegido parlamentario andino, renunció, y el señor Alan García lo hizo ministro de Defensa, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice así. En caso de que se modifique la constitución política y nuestro Congreso se vuelva bicameral, ¿esto le quitaría poder a la gobernanza al presidente? De ninguna manera. El Parlamento, en nuestro país tenemos varios ensayos. Ha sido bicameral, unicameral, tricameral inclusive. El escenario funcional de las instituciones, ejecutivo, presidente de la República, y legislativo, diputados o senadores o legisladores, no interfiere en el cumplimiento de funciones de manera alguna. Lo que aquí pasa es de que hay, creo que, mucho temor en cuanto a qué debe o no debe hacerse. Es más, me preguntaron en algún momento, ¿usted estaría de acuerdo con la bicameralidad? Y yo he sostenido la siguiente hipótesis. Me parece que sí sería interesante la bicameralidad, volver a la bicameralidad, porque estuvimos hasta el año 92. Pero a una sola condición: renovemos la clase política. ¿En qué sentido? De que los legisladores, llámese que van al Senado, no hayan tenido antes participación política alguna. Es decir, no hagamos una ley para que los que ya no han sido elegidos en estas oportunidades puedan encontrar un nicho en el Senado. A más de uno no le gusta, pero considero que tenemos la obligación de proponer, en este caso, la renovación de las dirigencias políticas en nuestro país a efectos de construir un Estado distinto. Porque ustedes verán, por ejemplo, tenemos los últimos 30 o 40 años. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Qué es lo que deberíamos tener como país? Es un poco mi reflexión sobre el tema de la bicameralidad. Muy bien. Vamos con una pregunta más que nos envían a través del chat. Dice, con respecto a ser peruano de nacimiento o tener nacionalidad peruana para postular a un cargo, ¿por qué hay tanta flexibilidad sobre ese punto? Por ejemplo,
Forsyth nació en Venezuela. PPK tiene doble nacionalidad. ¿Qué respuesta nos podría dar, doctor? La respuesta que tengo para eso es un tema estrictamente jurídico y está en la Constitución. En el artículo 90, literalmente dice lo siguiente. Para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento. Y el artículo 110 de la Constitución dice lo siguiente. Para ser elegido presidente de la República se requiere ser peruano por nacimiento. Considero de que es un escenario que no sé si el constituyente lo hizo a propósito, pero me parece que para ambos, y siendo para el presidente de la República un cargo que representa al Estado, debería decir igual que para el congresista, peruano de nacimiento, no por nacimiento. Y con eso quizá hubiéramos evitado las referencias que nos ha comentado quien ha preguntado. Gracias. Otra pregunta más. Doctor Jorge Rioja, muy buenos días. A su criterio, cuáles son los vacíos que existen en nuestra Constitución actual? ¿Podría mencionar alguna? Vacíos. En realidad, fíjese, la Constitución siempre va a estar, primero, como norma superior del Estado. Segundo, que digamos que a la fecha ya se han llenado varios vacíos, entre ellos, como les decía, con las reformas constitucionales. Entre otros, por ejemplo, el último vacío que se ha llenado es el de reconocer a la educación como un derecho fundamental. Sin embargo, hay dos pendientes como derechos fundamentales que aún no se han incorporado. El primero es el derecho de acceso a Internet y el otro es el derecho a la verdad, por decirles una referencia. Pero que hay vacíos, sí hay, y hay muchos. Inclusive considero que debería hacerse una nueva lectura del texto de la Constitución y, por ejemplo, hacer una reforma respecto a los requisitos para ser presidente de la República. Debe decir peruano de nacimiento y no por nacimiento. Preguntan a través del chat. ¿De qué manera la población puede realizar o impulsar las reformas constitucionales? Soy de opinión que debe darse de una manera dinámica y sin menor costo. Esto es a través de los colegios profesionales. En el uso del derecho político, reconocido en el artículo 31, tenemos la facultad como ciudadanos de promover la reforma constitucional. Pero ¿ello qué demanda? ¿O qué hace? ¿O cómo hacerlo? En principio hay que hacer el proyecto de reforma que queremos. En segundo lugar, comprar el kit en la OMPE y luego conseguir el 0.03% de firmas de adherentes para poder presentar nuestra iniciativa de ley. Una vez que tenemos las firmas, se presenta ante el Jurado Nacional de Elecciones, este lo deriva a la REMIEC para que verifique si son las firmas auténticas y si no nos dirán que están faltando firmas. Y luego de eso, vuelve a la OMPE y la OMPE al jurado y el jurado recién envía la iniciativa al Congreso y va como una iniciativa ciudadana de reforma constitucional. ¿Pero qué hay mecanismos? Sí, los hay varios. Yo soy de opinión que debe tramitarse vía los colegios profesionales porque estos, con su solo colegiado, toman decisiones y hacen llegar la otra vía, la Defensoría del Pueblo, la otra vía, el Ministerio Público inclusive, o a través de algún grupo parlamentario que esté en funciones, que haga suya la inquietud y lo pueda tramitar. Y se evita todo el tema del trámite de comprar el kit, sacar firmas y gastar energía y dinero que a veces se agotan en el camino y no terminan ni siquiera con la presentación de la propuesta. Muchas gracias, doctor Rioja. Muy bien, estamos llegando al tiempo que hemos destinado para esta conferencia virtual. Espero les haya servido a todos ustedes, jóvenes estudiantes y también autoridades de la UTP, esta prestigiosa casa de estudios. Doctor Rioja, como siempre, ha sido un gusto poder contar con su presencia el día de hoy en esta conferencia virtual. Tal vez algunas palabras de despedida. Pues sí, muchas gracias a ustedes por la programación y en verdad esto agradecer a los aquí presentes e invocarlos a que efectivamente empiecen por internalizar que el derecho es una gran opción de servicio a la comunidad y tiene que hacerse con desprendimiento total y desde ya entereza. Y qué mejor si cultivamos los principios axiológicos de la sociedad
para convivir con ellos y ser contributivos a que la paz siempre reine en nuestra sociedad. Buenos días.